Su exmarido abusivo la agarró en un centro comercial, el jefe de la mafia más temido se quitó los anillos por ella. Los pasos resonaban contra el mármol pulido del elegante centro comercial Capri Place, pero Carly solo escuchaba el golpeteo rápido y aterrador de su propio corazón. Unos dedos se clavaban en su brazo frágil, retorciéndolo con una familiaridad brutal. El aliento caliente y venenoso de Arthur le rozaba el oído, prometiéndole un infierno absoluto. Los compradores que pasaban desviaban la mirada de inmediato, fingiendo no ver a la mujer aterrorizada que era arrastrada a la fuerza hacia la salida de servicio más cercana. Pero alguien más estaba mirando, un hombre que era dueño de las mismísimas sombras de Boston. Derek Jordan se plantó directamente en su camino. Su mirada oscura no contenía solo furia. Contenía la promesa absoluta de un verdugo. Lenta, metódicamente, el jefe de sindicato más temido de la costa este comenzó a quitarse sus pesados anillos de oro. Las luces fluorescentes, combinadas con el sol natural que entraba por el atrio de vidrio de Capri Place, deberían haberse sentido cálidas, pero Carly Sinclair solo sentía exposición. Se ajustó el cuello de su suéter de cachemira color crema, un movimiento habitual, nacido de años de esconder moretones que hacía mucho se habían convertido en cicatrices pálidas y desiguales. Habían pasado 8 meses desde que huyó de la enorme y sofocante mansión en Connecticut. 8 meses desde que cambió su número, bloqueó a cada conocido en común, y presentó los papeles de divorcio que Arthur se negaba, terca y violentamente, a reconocer. «Estás haciendo eso otra vez», dijo Sarah, chocando ligeramente su hombro contra el de Carly mientras esquivaban una boutique de diseñador de alta gama. Sarah Jennings era un torbellino de energía, una diseñadora gráfica que había acogido a Carly cuando ésta llegó a Boston sin nada más que un bolso de lona y una costilla fracturada. ¿Haciendo qué?, murmuró Carly, sus ojos verdes saltando hacia el reflejo en los aparadores, escaneando constantemente a la multitud. Encogerte, meter el cuello, esconderte dentro de tu propia ropa. Carly, aquí estás a salvo. Boston es una ciudad grande. Arthur está atrapado en Hartford, seguramente gritándole a su caddy de golf o haciendo un berrinche en alguna sala de juntas. No sabe que estás aquí. Carly ofreció una sonrisa débil y temblorosa, aunque su estómago se retorcía en nudos apretados. Arthur Pendleton no era solo un matón corporativo. Era un manipulador maestro con bolsillos profundos y un ego terriblemente frágil. Venía de dinero antiguo de Nueva Inglaterra, del tipo de riqueza que sobornaba jefes de policía y silenciaba llamadas por violencia doméstica antes de que llegaran siquiera a una radio de despacho. Para Arthur, Carly no era una esposa. Era una posesión, un ave hermosa que había atrapado en una jaula dorada, y disfrutaba enormemente arrancarle las plumas cada vez que sentía que perdía el control de su propia vida miserable. Lo sé, mintió Carly, la voz apenas un susurro. Es solo que se acerca el aniversario del día en que me fui. Tengo los nervios totalmente destrozados. Cada vez que veo un Mercedes plateado, dejo de respirar. Sarah se detuvo y tomó con suavidad las manos de Carly, obligándola a pausar en medio del pasillo concurrido. Mírame. Sobreviviste. Ahora tienes un trabajo en la galería. Tienes tu propio contrato de renta que empieza el próximo mes. Estás reconstruyendo tu vida por completo. No dejes que el fantasma de esa pobre excusa de hombre te arruine un sábado de compras perfectamente bueno. Tomando una respiración profunda y temblorosa, Carly asintió. Quería creerle a Sarah. Quería desesperadamente creer que las pesadillas eventualmente cesarían, que la sensación fantasma de las manos de Arthur envolviendo su garganta finalmente se desvanecería. Está bien, tienes razón. Perdón. Vamos por ese café. Retomaron su camino, mezclándose con el mar de compradores adinerados de fin de semana. El aire olía a perfumes costosos y espresso recién hecho. Durante 20 fugaces minutos, mientras curioseaban en una librería independiente y se reían de un par de lentes de sol absurdamente vanguardistas, Carly de verdad se sintió normal. Se sintió como una mujer de 26 años disfrutando la ciudad, y no como una fugitiva huyendo de su propia acta de matrimonio. Pero los instintos de supervivencia son una maldición. Se forjan en el fuego del trauma, y nunca se apagan del todo. Cuando salieron de una boutique en el segundo nivel, un cambio sutil en la atmósfera hizo que se le erizara la nuca a Carly. No fue un sonido. Fue una sensación. Una caída repentina de temperatura en sus propias venas. Se detuvo en seco, la bolsa de compras resbalando un poco de su mano. ¿Carly?, preguntó Sarah, dando la vuelta. ¿Se te olvidó tu tarjeta en la tienda? Carly no pudo hablar.
Sus cuerdas vocales estaban paralizadas. Al otro lado del amplio atrio, cerca de la baranda de vidrio junto a las escaleras eléctricas, había una figura con un traje azul marino a medida. Su postura era rígidamente arrogante, su cabello rubio peinado hacia atrás atrapando la luz del techo. Hablaba con intensidad por su celular, la mano libre gesticulando agresivamente en el aire. Arthur. Estaba ahí, en Boston, en ese mismo centro comercial. El pánico, absoluto y cegador, inundó el sistema de Carly. Su visión se estrechó como un túnel. El bullicio de los cientos de personas a su alrededor se apagó, convirtiéndose en un zumbido silenciado. «Oh, Dios mío», susurró Sarah, siguiendo la mirada aterrorizada de Carly. ¿Es él? ¿Necesitamos irnos? Sí, jadeó Carly, el pecho agitado mientras retrocedía de inmediato, tratando de usar una columna estructural como escondite. Sarah, tenemos que irnos ahora mismo. No lo mires. Camina hacia los elevadores de servicio, no hacia la salida principal. Ok, solo respira. Estoy justo a tu lado, dijo Sarah, su propia voz temblando mientras entrelazaba el brazo con fuerza al de Carly. Giraron con brusquedad, abandonando su camino hacia la cafetería, y caminaron a paso rápido hacia el corredor norte del centro comercial, donde el tráfico peatonal disminuía cerca de las joyerías de lujo. Cada paso se sentía como caminar entre lodo espeso. El corazón de Carly latía con violencia contra sus costillas. ¿Cómo la había encontrado? ¿Alguien había hablado? ¿Había contratado un investigador privado? Se atrevió a mirar por encima del hombro. El lugar junto a la baranda de vidrio estaba completamente vacío. Arthur había desaparecido. El alivio ni siquiera había comenzado a envolverla cuando una mano pesada y bien cuidada se cerró sobre su hombro izquierdo, con un agarre como una prensa de acero. «Hola, cariño», ronroneó una voz suave y venenosa directamente en su oído. ¿De verdad creíste que podrías esconderte de mí para siempre? 4 pisos por encima del caótico corredor comercial, aislado detrás de vidrio blindado y polarizado, Derek Jordan estaba sentado entre las sombras de una lujosa oficina privada. El espacio le pertenecía al dueño del centro comercial de lujo, pero hoy le pertenecía a Derek. Se recostó en una silla de piel oscura, un vaso de cristal con whisky puro descansando ligero en su mano derecha. Derek era un hombre esculpido por la violencia y refinado por un poder inmenso. A sus 34 años, era el jefe indiscutible del sindicato Jordan, una organización que controlaba la logística clandestina, los puertos de carga y las economías en la sombra desde South Boston hasta Providence. No parecía un matón callejero. Parecía un noble europeo camino a un funeral, vestido con un traje de 3 piezas gris carbón hecho a medida, el cabello oscuro y desordenado cayendo ligeramente sobre unos ojos calculadores y hundidos que no se perdían absolutamente nada. Las propiedades del muelle ya están aseguradas, jefe, dijo Lorenzo Enzo Bianchi, el subjefe de Derek y su confidente más cercano, revisando una tableta. Enzo estaba de pie junto a la puerta, una figura corpulenta con una cicatriz irregular a lo largo de la mandíbula. La oficina del alcalde firmó los permisos esta mañana. La empresa de fachada es completamente legítima en el papel. Bien, respondió Derek, su voz un barítono bajo y áspero que exigía obediencia instantánea. Tomó un sorbo lento de su whisky, la mirada derivando hacia la fila de monitores de seguridad montados en la pared del fondo. Las pantallas mostraban docenas de transmisiones en alta definición del centro comercial de abajo. ¿Y la situación en Hartford? Enzo hizo una pausa, tocando unos botones en su tableta. Pendleton Holdings se está desangrando exactamente como usted ordenó. Cortamos sus cadenas de suministro en el Pacífico Noroeste, y nuestra gente en el distrito financiero puso en corto sus acciones. Arthur Pendleton está perdiendo dinero a chorros. Los bancos están a punto de exigirle el pago de sus préstamos. Está desesperado, Derek. Pero, Enzo dudó. Los ojos oscuros de Derek se movieron de los monitores hacia su subjefe. ¿Pero qué? Nuestros hombres lo perdieron esta mañana. Pendleton metió su auto a un garaje privado en Hartford y no volvió a salir. Creemos que cambió de vehículo. Está fuera del radar. El vaso en la mano de Derek se detuvo en el aire a mitad de camino. La atmósfera en la oficina se volvió densa, sofocante, cargada de una tensión letal y repentina. Lo perdieron. Solo por unas horas. Ya tenemos hombres revisando las cámaras de las casetas de peaje. Derek dejó el vaso sobre el escritorio de caoba con un golpe seco. Se puso de pie, imponente con su 1,90 m, sus hombros anchos bloqueando la luz de la ventana.
Encuéntrenlo, Enzo. Ahora. La obsesión de Derek con Arthur Pendleton no tenía nada que ver con negocios. Tenía todo que ver con la mujer a la que Pendleton había destrozado. 9 meses atrás, Derek había asistido a una miserable gala benéfica en Connecticut, un mal necesario para mantener sus apariencias legítimas. Había salido a un balcón apartado a fumar un puro, cuando escuchó el sonido amortiguado del llanto de una mujer. A través de la oscuridad, había visto a Arthur Pendleton empujar violentamente a su esposa contra una balaustrada de piedra, las manos apretando sus brazos con la fuerza suficiente para quebrar un hueso, siseándole insultos vulgares en la cara antes de dejarla temblando en el frío. Derek, un hombre que trataba con muerte y destrucción todos los días, había sentido una furia desconocida y cegadora encenderse en su pecho. Había observado a la mujer, Carly, hundirse hasta el suelo, sus ojos esmeralda completamente vacíos de esperanza, hermosa, pero absolutamente destrozada. No había intervenido esa noche. Desatar un baño de sangre público en una gala de alta sociedad hubiera traído al FBI directo a su puerta. Pero la había observado. Había aprendido todo sobre ella. Cuando Carly finalmente encontró el valor para huir a Boston un mes después, fueron los operativos en la sombra de Derek quienes se aseguraron, en silencio, de que su boleto de autobús no pudiera rastrearse. Fue Derek quien compró de forma anónima el edificio de la galería de arte donde ella ahora trabajaba, ordenándole al gerente que la contratara de inmediato. Había tejido una red invisible e impenetrable de protección a su alrededor, siempre desde la distancia. Él era un monstruo. Lo sabía. Sabía que un hombre bañado en sangre no tenía ningún derecho a tocar a una mujer como ella. Pero que lo condenaran si permitía que otro monstruo volviera a lastimarla jamás. Jefe. La voz de Enzo cortó de repente el silencio, filosa y urgente. Señalaba el monitor de seguridad del centro. Cámara 4B, corredor norte, segundo nivel. La cabeza de Derek giró de golpe hacia las pantallas. Su corazón, que normalmente latía a un ritmo lento y helado incluso en medio de un tiroteo, de pronto se detuvo. En la pantalla, en nítida alta definición, estaba Carly. Retrocedía alejándose de una columna, con el rostro lleno de terror, y plantado directamente en su camino, la mano apretando su hombro con fuerza brutal, estaba Arthur Pendleton. Derek no dijo una sola palabra. El silencio que cayó sobre la oficina fue más pesado que una bóveda de concreto. No tomó un arma. No esperó a Enzo. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus zancadas largas, decididas, irradiando una calma apocalíptica y aterradora. Enzo dejó caer la tableta y sacó de inmediato la pistola con silenciador de su funda bajo el hombro, corriendo tras su jefe. Llevaba 15 años conociendo a Derek Jordan, pero nunca había visto la mirada que ahora tenía el jefe en los ojos. Era la mirada de un hombre a punto de destrozar el mundo con sus propias manos. El pánico es un veneno paralizante. Congela los pulmones y convierte las piernas en plomo. Cuando la mano de Arthur se cerró sobre el hombro de Carly, un quejido escapó de su garganta, un sonido patético e indefenso que ella odió al instante haber emitido. Arthur, suéltame, logró decir Carly con voz entrecortada, tratando de zafar su cuerpo. Pero el agarre de él era implacable, sus dedos clavándose exactamente en los mismos puntos que solía magullar con aterradora regularidad. ¿De verdad creíste que eras lista? Se burló Arthur, inclinándose cerca. Su aliento olía a licor rancio y menta. Pequeña malagradecida. Huyendo como una ladrona en la noche, llevándote mi dignidad contigo. ¿Tienes idea de cuánto dinero me has costado? ¿De cuánta gente se ha estado riendo a mis espaldas? Oye, aléjate de ella. Gritó Sara, dando un paso adelante y empujando el pecho de Arthur. Arthur ni siquiera se inmutó. Le dio una bofetada a Sara con la mano libre. El sonoro y repugnante crujido resonó por el corredor. Sara trastabilló hacia atrás, gritando al caer al suelo, la mejilla hinchándose de rojo al instante. Sara, chilló Carly, retorciéndose con violencia. Suéltame. Alguien ayúdeme. Algunos compradores se detuvieron, los ojos muy abiertos de asombro. Una mujer jadeó, alejando a su hijo. Un hombre de negocios dio un paso al frente, celular en mano, pero Arthur le lanzó una mirada venenosa y psicótica. Métete en tus propios asuntos. Esta es mi esposa, rugió Arthur hacia la multitud. El hombre de negocios titubeó, retrocediendo hacia la seguridad del grupo. La gente murmuraba, la gente señalaba. Nadie intervenía. Te vienes conmigo a casa ahora mismo, siseó Arthur,
el rostro a centímetros del de Carly, su saliva salpicándole la mejilla. Y cuando estemos detrás de puertas cerradas, vas a aprender exactamente qué les pasa a las esposas que me avergüenzan. La jaló con violencia, casi levantándola del suelo mientras la arrastraba hacia las pesadas puertas de salida de emergencia al final del pasillo. Carly clavó los talones en el piso pulido, luchando con cada gramo de fuerza que tenía, pero no era rival para él. Las lágrimas le nublaban la vista. Esta vez sí me va a matar, pensó, una desesperación sofocante cayendo sobre ella. Suéltala. La voz no fue un grito. No fue fuerte. Fue una orden baja y resonante que pareció vibrar a través del mismísimo piso del centro comercial. Poseía una autoridad tan aterradora que silenció al instante los murmullos de los espectadores. Arthur dejó de arrastrar a Carly y se dio la vuelta, una mueca arrogante retorciéndole los labios. ¿Dije que te metas en? Las palabras murieron en su garganta. La multitud se había abierto, casi por instinto, como el mar rojo. A 20 metros de distancia, caminando con pasos lentos y deliberados, estaba Derek Jordan. No parecía un buen samaritano acudiendo a ayudar. Parecía la parca vestida con un traje de $5,000. Sus ojos oscuros estaban fijos únicamente en Arthur, ignorando por completo a la multitud que murmuraba, a los guardias de seguridad que corrían a lo lejos, y al caos absoluto de la situación. Enzo caminaba 2 pasos detrás de él, la mano descansando con calma dentro de su chaqueta, una advertencia silenciosa para cualquiera que siquiera pensara en interferir. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Arthur, aunque su voz había perdido su bravuconería anterior. Apretó su agarre sobre Carly, jalándola ligeramente delante de él como escudo humano. Derek no respondió. Continuó su avance lento y metódico. 3 metros. 2 metros y medio. Mientras caminaba, Derek levantó las manos. En sus dedos había 3 pesados anillos de oro hechos a medida, símbolos de su estatus, su riqueza, y su autoridad absoluta en el bajo mundo criminal. Clic, Derek deslizó el primer anillo fuera de su dedo índice derecho. No miró atrás cuando lo dejó caer. Enzo atrapó perfectamente la pesada banda de oro en su palma. Te lo advierto, tartamudeó Arthur, dando un paso atrás, arrastrando a una Carly sollozante con él. Conozco al comisionado de policía. Te voy a arruinar. Clic, el segundo anillo, un sello enorme con el escudo de la familia Jordan, se deslizó fuera del dedo medio de Derek. Enzo lo atrapó. El sonido metálico resonó con nitidez contra las paredes de mármol, exactamente como el tañido de una campana fúnebre. Derek se detuvo a 1 metro de distancia. El aura sofocante de puro peligro que irradiaba de él hizo que a Carly se le cortara la respiración. Levantó la mirada a través de sus pestañas empapadas de lágrimas, encontrando sus ojos por una fracción de segundo. La furia absoluta en su mirada la aterrorizó, pero extrañamente, debajo de ella, vio un destello de algo más, consuelo. Una promesa de que estaba a salvo. Clic, el último anillo se deslizó de la mano izquierda de Derek. Enzo se guardó los 3 en el bolsillo y dio un paso atrás, dándole a su jefe espacio para trabajar. Derek miró a Arthur directo a los ojos. Quítale las manos de encima. Arthur, cegado por una mezcla tóxica de miedo y arrogancia heredada, sacó el pecho. Es mi esposa. Puedo hacer lo que... El movimiento fue tan rápido que desafiaba la biología humana. Derek no lanzó un golpe. No lo agarró en una llave. Su mano derecha salió disparada como una víbora al ataque, sus dedos cerrándose alrededor de la garganta de Arthur con la fuerza aplastante de una prensa hidráulica industrial. No solo lo sujetó. Lo levantó por completo del suelo, empujándolo hacia atrás contra el vidrio reforzado del escaparate más cercano con un estruendoso crujido que resquebrajó el grueso panel. La mano de Arthur soltó a Carly al instante mientras arañaba desesperadamente el agarre de hierro que le estaba estrangulando la vida. Carly tropezó hacia adelante, jadeando por aire, cayendo de rodillas junto a Sarah, que apenas se estaba incorporando. Arthur se ahogaba, las piernas pateando salvajemente en el aire. Su rostro se puso de un morado profundo y moteado. Tú no eres su dueño, susurró Derek, la voz oscura y áspera, pensada solo para que Arthur la escuchara mientras se ahogaba con su propia lengua hinchada. Ni siquiera tienes derecho a respirar el mismo aire que ella. Si vuelvo a ver tu cara en mi ciudad, no solo te voy a matar. Te voy a desarmar pieza por pieza, y voy a alimentar al puerto con lo que quede. El agarre de Derek se apretó apenas un poco más, esperando hasta que los ojos de Arthur se pusieron en blanco y su forcejeo frenético se debilitó hasta convertirse en espasmos patéticos.
Solo entonces Derek lo soltó. Arthur se desplomó sobre el piso de mármol como un costal de ladrillos rotos, jadeando y tosiendo violentamente, tratando desesperadamente de meter oxígeno a su tráquea magullada. Se arrastró hacia atrás como un perro golpeado, sujetándose la garganta, demasiado aterrado siquiera para mirar al monstruo parado sobre él. Derek se ajustó suavemente los puños de su camisa impecable, sin inmutarse por la violencia que acababa de infligir. No le dedicó a Arthur otra mirada. En cambio, volteó lentamente su atención hacia la mujer arrodillada en el suelo. Se puso de rodillas, ignorando cómo la tela costosa de sus pantalones se arrastraba contra el mármol. El asesino frío y letal desapareció, reemplazado por un hombre conteniendo la respiración. Extendió la mano, sus dedos grandes y callosos suspendidos a unos centímetros del hombro tembloroso de Carly, pidiendo permiso en silencio antes de finalmente dejar que sus dedos rozaran con suavidad su manga. ¿Estás herida?, preguntó Derek, su voz de pronto imposiblemente suave, un contraste marcado y desconcertante con la violencia brutal que acababa de cometer. Carly lo miró desde abajo, el pecho agitado, la mente luchando por procesar la tormenta que acababa de arrasar con todos ellos. Miró al hombre que había desmantelado su peor pesadilla en menos de 5 segundos. ¿Quién eres tú?, susurró. Derek sostuvo su mirada, sintiendo las cadenas de su propio mundo oscuro apretándose alrededor de su pecho. Alguien que nunca va a dejar que él vuelva a tocarte. El caos normalmente engendra interferencia. Pero mientras Derek Jordan se ponía de pie y le ofrecía la mano a Carly, una extraña calma se asentó sobre el segundo piso de Capri Place. Los guardias de seguridad que deberían haber corrido a la escena fueron convenientemente detenidos por hombres de traje impecable que mostraban credenciales indescifrables. Los compradores les daban un amplio margen, entendiendo de forma intuitiva que el depredador alfa de la sala acababa de reclamar su territorio. Carly miró fijamente la mano extendida de Derek. Sus nudillos estaban ligeramente rojos por haber apretado la garganta de Arthur, pero su palma estaba firme. Extendió la mano, sus dedos temblorosos rozando la piel cálida de él. La levantó con gracia sin esfuerzo, su toque sorprendentemente suave. Enzo, dijo Derek, sin romper el contacto visual con Carly. Ya está listo, jefe, respondió Enzo, levantando a Sara por el brazo sano. El carro está esperando en la salida sur. Tenemos camino libre. Mi bolso, tartamudeó Carly, su mente aferrándose a detalles mundanos para evitar un colapso mental total. Se me cayó. Derek chasqueó los dedos. Otro hombre de traje impecable se materializó entre la multitud, recogió la bolsa caída de Carly, y asintió con respeto antes de desvanecerse de nuevo entre el perímetro. Camina conmigo, murmuró Derek, acercándose lo suficiente para que Carly pudiera oler su colonia, una mezcla intensa de madera de cedro y whisky caro. Mantén la vista en mi espalda. No mires a nadie más. Carly asintió, aturdida. Entrelazó el brazo con Sara, que sostenía su mejilla rápidamente amoratada, y siguió los hombros anchos del hombre que acababa de salvarle la vida. Se movieron por los corredores del centro comercial no como víctimas huyendo, sino como una comitiva protegida. Un elegante Maybach negro y blindado esperaba, estacionado ilegalmente en la acera afuera de la salida sur. Enzo abrió la pesada puerta trasera, haciendo entrar a Carly y Sara antes de tomar el asiento del copiloto. Derek se deslizó junto a Carly, la pesada puerta cerrándose con un golpe satisfactorio, como el sello de una bóveda. Conduce, instruyó Derek al chofer. Vea con Hill. Toma la ruta subterránea. Mientras el enorme vehículo se incorporaba con suavidad al tráfico de Boston, la adrenalina finalmente comenzó a drenarse del cuerpo de Carly, dejando atrás un agotamiento profundo hasta los huesos. Se hundió contra el asiento de piel de lujo, el pecho estremecido de sollozos reprimidos. Sara recostó la cabeza contra la ventana, haciendo una mueca de dolor. Derek abrió un pequeño compartimento refrigerado empotrado en la consola central. Sacó una botella de agua fría, le quitó la tapa, y se la ofreció a Carly. Bebe. Estás entrando en shock. Carly la tomó, la mano temblando tanto que el agua se derramó sobre su regazo. Gracias, susurró, dando un pequeño sorbo. Volteó sus ojos verdes hacia él, el miedo transformándose lentamente en una curiosidad intensa. ¿Sabías quién era él? ¿Sabías exactamente quién era Arthur? Lo llamaste por su nombre antes de ahorcarlo. Derek apoyó los antebrazos sobre las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Las ventanas polarizadas proyectaban sombras oscuras y cambiantes sobre su mandíbula afilada. Sé todo sobre Arthur Pendleton. Y lo que es más importante, lo sé todo sobre ti, Carly. Sara se enderezó de golpe, haciendo una mueca de dolor. Espera, ¿qué? ¿Eres una especie de acosador? Enzo soltó una risa oscura desde el asiento delantero. Señorita, usted no tiene la menor idea de quién está sentado a su lado, ¿verdad? Basta, Enzo, ordenó Derek con suavidad. Volvió su atención hacia Carly. Hace 9 meses estaba en una subasta benéfica en el Hartford Plaza. Salí a una terraza a tomar aire. Vi lo que él te hizo esa noche. Lo vi arrojarte contra la baranda de piedra. La respiración de Carly se cortó. Su mano fue instintivamente hasta su clavícula, recordando la fractura que había sufrido esa misma noche. ¿Estabas ahí? ¿Por qué no lo detuviste? Porque si hubiera salido de las sombras esa noche, Arthur no habría sobrevivido el encuentro, y tú te habrías visto arrastrada a una investigación federal, explicó Derek, la voz completamente vacía de emoción, exponiendo un hecho violento con una calma aterradora. Yo me muevo en un mundo al que tú no perteneces, Carly. Pero no pude olvidar tu rostro. Cuando finalmente huiste, me aseguré de cubrir tu rastro. Compré la galería donde trabajas. Me aseguré de que aprobaran el contrato de tu departamento. He tenido hombres vigilando tu calle cada noche, para asegurarme de que él nunca te encontrara. La mente de Carly daba vueltas. La red de seguridad invisible que ella creía haber tejido sola era, en realidad, una fortaleza construida por este extraño peligroso y magnético. ¿Quién eres? Volvió a preguntar, la pregunta cargando ahora mucho más peso. Mi nombre es Derek Jordan. Sara jadeó con fuerza, la mano cayendo de su mejilla magullada. ¿Jordan? ¿Como el sindicato Jordan? ¡Ay, Dios mío, Carly! Él es el jefe de la mafia de Boston. Carly se puso rígida, presionando la espalda contra la puerta. Había cambiado a un tirano doméstico por un capo del crimen organizado. Derek no se inmutó ante la evaluación directa de Sara. Simplemente observó la reacción de Carly. Soy muchas cosas, Carly. La mayoría, imperdonables. Pero no soy un hombre que le levanta la mano a las mujeres. Y mientras estés bajo mi protección, Arthur Pendleton nunca volverá a respirar en tu presencia. El Maybach descendió a un garaje subterráneo privado y fuertemente vigilado bajo un imponente complejo de lujo en Beacon Hill. Hombres armados con rifles tácticos patrullaban las columnas de concreto, asintiendo con respeto mientras el vehículo se detenía. Vamos a subir, anunció Derek. Tengo a un médico privado esperando en mi ático para revisar el rostro de tu amiga. Después, ambas van a comer. Luego hablaremos sobre cómo sacar a Arthur de tu vida de forma permanente. En lo alto, muy por encima de las históricas calles empedradas de Boston, el ático de Derek era un testimonio de riqueza intocable. Era un espacio minimalista y amplio, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica y dominante del río Charles. El arte moderno adornaba las paredes, pero el ambiente estaba lejos de ser acogedor. Se sentía como un elegante centro de mando. El doctor Harrison, un médico discreto en la nómina de Jordan, atendió a Sara con rapidez y profesionalismo en un ala de huéspedes, recetándole un analgésico suave y aplicándole una compresa fría de grado médico en la mejilla. Mientras tanto, Derek estaba de pie en su oficina privada, mirando hacia las luces de la ciudad. Detrás de él, sentados alrededor de una enorme mesa de roble, estaban sus principales lugartenientes, Enzo, Thomas y Víctor. El aire estaba cargado de humo de cigarro y malicia enfocada. Pendleton está frenético, reportó Thomas, leyendo de una laptop encriptada. Se registró en el Ritz-Carlton bajo un nombre falso, pero nuestros hombres lo identificaron de inmediato. Lleva 2 horas haciendo llamadas. Trató de llamar al comisionado de policía. Derek no se dio la vuelta. Y el comisionado Davis le colgó apenas Pendleton mencionó tu nombre, dijo Thomas. Le dijo que se fuera del estado antes de que terminara en un basurero. Víctor rió con dureza. También trató de contactar a su junta directiva en Hartford. Quiere liquidar su fideicomiso para contratar seguridad privada. Niéguenle ese privilegio, ordenó Derek, finalmente girándose para ver a sus hombres. Sus ojos eran charcos de ónix frío y calculador. Thomas, activa la toma hostil de Pendleton Holdings. Quiero sus acciones completamente por los suelos antes de la campana de apertura del lunes. Llama a nuestros contactos en los bancos regionales.
Diles que congelen todos sus activos personales por sospecha de fraude electrónico. Fabricaremos la evidencia después. Enzo se recostó, cruzando los brazos. Jefe, quitarle el dinero es una cosa. Pero ese hombre le puso las manos encima a su propiedad. Golpeó a la rubia. Traumatizó a Carly de nuevo. Necesita sangrar. Lo hará, dijo Derek con suavidad, caminando hacia la mesa para servirse un vaso de bourbon. Pero la muerte es demasiado rápida para un hombre como Arthur. Construyó toda su identidad sobre su riqueza, su estatus, y su capacidad de hacer sentir pequeños a los demás. Quiero dejarlo desnudo. Quiero que vea cómo su imperio se derrumba en polvo. Lo quiero completamente aislado, en bancarrota, y aterrado. Cuando ya no le quede absolutamente nada, cuando esté suplicando que todo termine, entonces podrás tenerlo, Enzo. Una sonrisa oscura y satisfecha se extendió por el rostro marcado de cicatrices de Enzo. Entendido. Establezcan un perímetro alrededor del Riz, ordenó Derek, terminando su trago. No dejen que salga de Boston, pero no lo toquen todavía. Dejemos que la ruina financiera se asiente primero. Mientras sus hombres salían de la oficina para ejecutar las órdenes, Derek tomó una respiración profunda, ajustándose los puños de la camisa. Salió de la oficina y avanzó por el largo pasillo, deteniéndose frente a la suite principal. Tocó 2 veces antes de abrir la pesada puerta de roble. Carly estaba sentada en el borde de una enorme cama de seda, mirando fijamente el horizonte de Boston. Se había quitado los zapatos, las rodillas contra el pecho en una postura defensiva. Sara está durmiendo, dijo Derek en voz baja, entrando al cuarto pero manteniendo una distancia respetuosa. El doctor dice que no hay fractura orbital, solo un mal moretón. Carly volteó la cabeza. Con la luz tenue del dormitorio, Derek se veía menos como un jefe de la mafia y más como un rey cansado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, la voz ronca. Ahora comes, respondió Derek, señalando una bandeja de plata sobre una mesa de vidrio cercana. Contenía pollo asado, verduras al vapor, y una tetera de manzanilla. No has comido desde esta mañana. Carly ignoró la comida. Se puso de pie, alisando su suéter de cachemira. Me refiero a que me pasa a mí, Derek. Cambié a un hombre controlador por otro. Me rastreaste. Manipulaste mi vida. Compraste mi trabajo. ¿En qué se diferencia esto de una jaula dorada? Derek absorbió la acusación. No se defendió, ni ofreció disculpas falsas. Caminó hacia la bandeja, sirvió una taza de té, y se la extendió. Porque la puerta no está cerrada con llave, afirmó Derek simplemente. Carly dudó, luego tomó la taza, sus dedos rozando los de él de nuevo. Soy un monstruo, Carly, continuó Derek, la voz bajando a un registro grave e íntimo. Autorizo violencia todos los días. Desmantelo vidas. Pero nunca quise controlarte. Quise protegerte, porque el mundo te falló. Arthur te falló. La ley te falló. Dio un paso más cerca, imponiéndose sobre ella, pero cuidando de mantener las manos firmes a los costados para demostrar que no era una amenaza. Si quieres irte mañana, Enzo te dará un pasaporte recién hecho, una identidad nueva, y $2 millones en efectivo imposible de rastrear. Puedes ir a Europa, a Asia, a donde quieras, y mis hombres nunca te buscarán de nuevo. Serás completamente libre. Carly lo miró fijamente, el corazón golpeando contra sus costillas. La oferta era todo lo que había soñado mientras estaba atrapada en Connecticut. Libertad absoluta. ¿Y si me quedo?, susurró, la mirada fija en sus ojos oscuros. La mandíbula de Derek se tensó, un músculo palpitando en su mejilla. Si te quedas bajo mi nombre. Te quedas a mi lado. Vivirás en un mundo empapado de sangre y sombra. Pero te juro por mi vida que nadie jamás se atreverá a faltarte al respeto, a lastimarte, o a tocar un solo cabello de tu cabeza nunca más. Serás intocable. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de una peligrosa tensión eléctrica. Carly miró las luces de la ciudad, pensando en el terror que había sentido en el centro comercial, y luego volvió a mirar al hombre que había hecho pedazos ese terror con sus propias manos. Arthur la había hecho sentir pequeña, inútil, rota. Derek, con toda su oscuridad aterradora, la miraba como si fuera lo más valioso de todo su imperio. Lentamente dejó la taza de té sobre la mesa. Dio un paso adelante, cerrando la distancia, entrando en el espacio personal del hombre más temido de la costa este. Estoy cansada de huir, murmuró Carly, la voz ya firme. Levantó la mano,
apoyando la plana contra el plano duro y musculoso de su pecho. Podía sentir su corazón latiendo, firme, poderoso, de pronto un poco más rápido. Quiero verlo perderlo todo. Quiero que sepa que fui yo quien sobrevivió. Derek cerró los ojos por un instante, un suspiro pesado escapando de sus labios, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el momento en que la conoció. Abrió los ojos, toda contención desvanecida, reemplazada por una posesividad feroz y consumidora. Lentamente levantó la mano, sus dedos grandes trazando con suavidad la línea de su mandíbula, el pulgar rozando la vieja y tenue cicatriz cerca de su clavícula. «Entonces te quedas», susurró Derek, inclinándose hasta que sus labios estaban a un suspiro de los de ella. «Y Arthur Pendleton va a aprender exactamente cuánto cuesta tocar lo que es mío». La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales del piso al techo del ático de Beacon Hill, proyectando largas sombras geométricas sobre el piso de madera pulida. Carly estaba de pie junto al vidrio, una taza de café negro calentándole las manos, mirando hacia la extensa ciudad. Boston se veía apacible desde esa altura, completamente ajena a las corrientes violentas que latían bajo sus calles. Había dormido sorprendentemente bien. Era la primera vez en casi 4 años que no despertaba en un sudor frío, anticipando el sonido pesado y sofocante de los pasos de Arthur fuera de su puerta. Aquí, rodeada de hombres que llevaban armas con silenciador bajo trajes a medida, sentía, irónicamente, una sensación absoluta e impenetrable de seguridad. Un quejido suave llamó su atención, alejándola de la ventana. Sara estaba sentada en el amplio sofá de lino del área de estar contigua, presionando con cuidado una mano contra su mejilla hinchada. El moretón se había convertido de la noche a la mañana en un mosaico vívido de morado y amarillo. «Por favor, dime que ayer fue un sueño provocado por un mal sushi de centro comercial», masculló Sara, entrecerrando los ojos ante la luz brillante. Carly caminó hacia ella, dejando su taza sobre la mesa de centro de vidrio. «No fue un sueño». «¿Cómo está tu cara?», preguntó, aceptando el vaso de agua con hielo que Carly le extendió. Sara miró alrededor del enorme espacio hipermoderno, los ojos abriéndose de par en par mientras los recuerdos del día anterior volvían de golpe. El auto blindado, las armas, el hombre que había casi decapitado a Arthur con una sola mano. «Carly, estamos sentadas en el ático de un jefe de la mafia. ¿Entiendes que Derek Jordan no es solo un tipo rico con problemas de ira? Lo googleé mientras dormías. Es dueño de los puertos. Es dueño de media zona financiera de la ciudad. Hay hilos enteros de Reddit dedicados a cientos de páginas sobre desapariciones sin resolver ligadas a su familia». «Lo sé», dijo Carly con calma, sentándose junto a su amiga. «¿Y estás bien con esto? Acabas de escapar de un psicópata controlador. ¿En serio nos vamos a esconder detrás de uno más grande y mucho más peligroso?» Antes de que Carly pudiera responder, las pesadas puertas dobles del estudio del ático se abrieron. Derek salió, flanqueado por Enzo y Thomas. Había cambiado su traje de 3 piezas por una camisa negra ajustada, las mangas enrolladas revelando antebrazos cubiertos de músculo y cicatrices tenues e irregulares. La ropa casual no hacía nada por suavizar el aura letal y dominante que lo rodeaba. «Buenos días», dijo Derek, sus ojos oscuros fijándose de inmediato en Carly antes de desplazarse hacia Sara. El doctor Harrison dejó una pomada tópica en la barra de la cocina para el moretón. «Deberías aplicártela». «Ah, gracias», chilló Sara, intimidada al instante, encogiéndose un poco en los cojines del sofá. Derek despidió a sus lugartenientes con un leve movimiento de la barbilla. Enzo y Thomas asintieron en silencio, saliendo del ático y asegurando la puerta reforzada tras de sí. Derek caminó hacia la isla de la cocina, se sirvió un café expreso, y se recostó contra la barra de mármol, observando a Carly con una expresión indescifrable. «¿Cómo está el distrito financiero esta mañana?», preguntó Carly, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. Una sonrisa lenta y depredadora tocó la comisura de la boca de Derek. Tomó una tableta delgada de la barra y caminó hacia ella, entregándosela. «Míralo tú misma. Pendleton Holdings abrió ayer por la mañana a $40 por acción. A las 9:15 de hoy, se cotiza en 12 y sigue en caída libre». Carly miró fijamente la pantalla. La línea roja de la gráfica caía en picada literal. «¿Cómo lograste esto tan rápido?». «El miedo es una enfermedad altamente contagiosa en el mundo corporativo», explicó Derek, la voz baja y suave. «Thomas filtró anoche documentos fabricados y altamente sensibles a la Comisión de Valores,
insinuando que Artur ha estado desviando fondos de pensiones para cubrir deudas de apuestas ilegales en el extranjero. También interceptamos sus envíos de cadena de suministro en el Atlántico. Sus inversionistas entraron en pánico. La junta directiva sostuvo una votación de emergencia al amanecer. Carly levantó la vista, el corazón golpeando con fuerza. «¿Y lo destituyeron?», dijo Derek con suavidad. Artur Pendleton ya no es el director ejecutivo de su propia empresa. Los bancos han congelado sus cuentas mientras dure la investigación de la comisión. Sus tarjetas negras están siendo rechazadas. Ahora mismo está atrapado en una suite del Ritz-Carlton, y para la hora de salida de mañana, ni siquiera podrá pagar el minibar. Sara jadeó. «Destruiste un imperio de $1.000 millones antes del desayuno». «Estoy desmantelando a un hombre que tocó algo que no le pertenecía», corrigió Derek, la mirada sin apartarse jamás del rostro de Carly. «El dinero es solo el acto de apertura». Un extraño y oscuro escalofrío recorrió las venas de Carly. Durante años, Artur había usado sus cuentas bancarias sin fondo como arma en su contra. La había aislado, la había rastreado, y la había atrapado legalmente usando abogados costosos que ella jamás hubiera podido enfrentar. Ver esa arma completamente neutralizada, convertida en cenizas por el hombre frente a ella, se sentía absolutamente embriagador. «No se lo va a tomar con calma», advirtió Carly, devolviéndole la tableta. «Artur es un narcisista. Si se siente acorralado, ataca. Cree que es intocable». «Era intocable», murmuró Derek, acercándose hasta quedar a centímetros de sus rodillas. El aroma a madera de cedro y café tostado la envolvió. Porque jugaba con las reglas de la sociedad educada. Ahora mismo está aprendiendo que la sociedad educada no existe en mi ciudad. Solo existo yo, y no tengo la más mínima intención de ser educado. Derek extendió la mano, sus nudillos rozando ligeramente la manga del suéter de Carly. «Tengo que supervisar un cargamento en los muelles. Enzo se quedará afuera de la puerta. Lo que necesites, lo que quieras comer o vestir, díselo a él. No te acerques a las ventanas por mucho tiempo, y no contestes ningún número desconocido en tu teléfono». Carly asintió, sintiendo el calor fantasma de su tacto mucho después de que él retirara la mano. «Ten cuidado», dijo ella. Derek se detuvo un instante, un destello de sorpresa genuina rompiendo su fachada estoica. Le habían dicho que fuera despiadado, decisivo, letal. Nadie le había dicho que tuviera cuidado en más de una década. «Siempre», prometió con suavidad, antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Al otro lado de la ciudad, en los confines opulentos pero cada vez más sofocantes del Ritz-Carlton, Artur Pendleton lanzó un vaso de cristal contra la pared. Se hizo pedazos en cientos de fragmentos brillantes, rociando licor ámbar sobre el costoso papel tapiz floral. «¿Cómo que acceso denegado?», gritó Artur, la saliva volando de sus labios mientras apretaba su celular. Su cabello rubio, normalmente perfectamente peinado, era una masa grasosa y desordenada. Su traje azul marino a medida estaba arrugado, el cuello de la camisa manchado de sudor. «Soy Artur Pendleton. Mi familia prácticamente construyó ese banco. Descongelen esos activos ahora mismo, o los voy a demandar hasta la edad de piedra». «Señor Pendleton, por favor baje la voz», crepitó la voz cansada del gerente del banco por el altavoz. «Ya le expliqué esto 3 veces. La orden de congelamiento vino directamente de los reguladores federales. Está completamente fuera de nuestras manos. Además, debido a la investigación pendiente, el banco ha decidido terminar su relación con usted. Un cheque de caja por sus fondos líquidos restantes, una vez que la comisión los libere, será enviado por correo a su domicilio legal. Buen día». La línea se cortó. Artur soltó un rugido gutural de frustración, arrojando el teléfono sobre la cama king size. Caminó de un lado a otro de la suite como un animal enjaulado y rabioso. Su cuello estaba fuertemente amoratado, un aterrador anillo de huellas dactilares moradas sirviendo como recordatorio constante y agonizante de la humillación que había sufrido en el centro comercial. Caminó hacia la laptop sobre el escritorio. Los sitios de noticias financieras mostraban todos el mismo titular condenatorio: Pendleton Holdings en caída libre. CEO destituido en medio de escándalo de malversación. «Mentiras», murmuró Artur frenéticamente, pasándose las manos por el cabello. «Todo está fabricado. Alguien me tendió una trampa». Su mente corría, uniendo los eventos fragmentados y caóticos de las últimas 24 horas. Había encontrado a Carly. La había tenido justo en su agarre,
Y entonces ese monstruo de traje se había materializado de la nada. Jordan. Arthur había escuchado los susurros en los exclusivos clubes de campo de Connecticut. El sindicato Jordan, una organización tan profundamente incrustada en la infraestructura de la costa este que el FBI la consideraba una institución permanente más que un objetivo. Arthur siempre se había burlado de esos rumores, creyendo que la riqueza corporativa de dinero antiguo siempre superaba al crimen organizado callejero. Rápidamente se estaba dando cuenta de lo mortalmente equivocado que había estado. Jordan no solo operaba en las calles. Operaba en las sombras de las salas de juntas, jalando hilos invisibles que habían deshecho por completo la vida de Arthur en una sola noche. ¿Por qué? Pensó Arthur, mirando salvajemente su reflejo en el espejo. ¿Por qué al jefe de la mafia de Boston le importaría una mujer patética y aburrida como Carly? No importaba. Lo que importaba era recuperar su propiedad. El ego de Arthur no podía comprender la derrota. No podía aceptar que Carly hubiera conseguido, de alguna manera, la protección de un dios entre criminales. En la retorcida realidad narcisista de Arthur, Carly le pertenecía. Era su costal de boxeo, su trofeo, su juguete. La iba a recuperar, y luego la iba a hacer sufrir por cada dólar que le había costado ese día. Tomó su teléfono de la cama y pasó por alto las llamadas ignoradas de sus antiguos abogados, marcando un número desechable que guardaba para lidiar con disputas sindicales en sus bodegas. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara una voz áspera y de respiración pesada. Sí. Jimmy, soltó Arthur, caminando de vuelta hacia la ventana. Es Arthur Pendleton. Jimmy la rata Collins rió, el sonido húmedo y desagradable. Vaya, si no es el rey desgraciado de Hartford. Vi tu nombre por todas las noticias hoy, jefe. Parece que te metiste en un buen problema. Cállate y escúchame, siseó Arthur. Te necesito en Boston hoy. Trae tus herramientas y a un par de tus muchachos discretos. Boston, silbó Jimmy. Ese es territorio de Jordan, señor Pendleton. No se puede entrar así nada más a Boston cargando fierros sin pagar el peaje. La gente termina en el puerto por eso. No me importa de quién sea el territorio, gritó Arthur, la voz quebrándose de histeria. Te pagaré el triple de tu tarifa normal. 100.000 en efectivo, la mitad por adelantado, el resto cuando termine el trabajo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La codicia claramente peleando con el miedo. Bueno, ¿cuál es el trabajo? Mi esposa se está escondiendo en algún lugar de la ciudad, dijo Arthur, entrecerrando los ojos, fijándolos en el horizonte de Boston. Necesito que la localicen. Y cuando la encuentren, necesito que la agarren en silencio y me la traigan. Cualquiera que se les atraviese, cualquiera que trate de detenerlos, lo eliminan. 100.000 por agarrar a un ama de casa fugitiva. Considéralo hecho, jefe. Estaremos en la Interestatal en 1 hora. Arthur colgó el teléfono. Una sonrisa retorcida y viciosa finalmente rompió su pánico. Jordan podía controlar los bancos. Podía controlar las salas de juntas. Pero Arthur acababa de soltar una jauría de perros callejeros hambrientos. Lo que Arthur no sabía, mientras se servía otro vaso de bourbon del minibar del hotel, era que su llamada encriptada no había rebotado en una torre celular genérica. Había sido interceptada, grabada y desencriptada por una furgoneta de vigilancia estacionada directamente al otro lado de la calle del Ritz-Carlton. 5 minutos después, el archivo de audio ya estaba en la bandeja de entrada segura de Derek Jordan, en los muelles de carga. Derek estaba de pie en el muelle frío y azotado por el viento, el aire salado del Atlántico golpeando su abrigo negro. Presionó play en su teléfono encriptado, escuchando la orden desesperada y patética de Arthur. Enzo estaba a su lado, observando la expresión del jefe. Cuando terminó la grabación, Derek no gritó. No rompió el teléfono. La temperatura a su alrededor simplemente pareció bajar 10 grados más. Contrató a Jimmy Collins, observó Enzo, sacudiendo la cabeza con absoluto desprecio. Un usurero de bajo perfil de Hartford. Pendleton es más tonto de lo que pensaba. Pendleton se está ahogando, corrigió Derek, guardando el teléfono de vuelta en el bolsillo del abrigo. Y los hombres que se ahogan se aferran a cualquier pedazo de basura flotante que encuentren. ¿Interceptamos a Collins en la carretera?, preguntó Enzo, desabotonando su chaqueta para revisar el arnés de su arma. Podemos sacar su camioneta del camino antes de que llegue siquiera a los límites de la ciudad. No, dijo Derek en voz baja, sus ojos oscuros mirando hacia las aguas heladas y agitadas del puerto.
Déjalo entrar a la ciudad. Que crea que tiene una oportunidad. Vamos a usar a Jimmy Collins para enviarle un mensaje a Arthur. Un mensaje tan fuerte que va a hacer añicos lo poco que le queda de cordura. Derek se alejó del agua, la postura rígida con intención letal. Dobla la guardia en el ático. Aleja a Carly y a su amiga de las paredes exteriores. Es hora de mostrarle al señor Pendleton lo que pasa cuando intenta hacer la guerra en mi ciudad. Los faros cortaban la densa niebla helada que llegaba del puerto de Boston mientras una furgoneta de carga oxidada y sin marcar cruzaba los límites de la ciudad. Adentro, Jimmy la rata Collins tamborileaba sus dedos gruesos contra el volante, una sonrisa engreída plantada en su rostro sin afeitar. Junto a él iban sentados 3 pesos pesados del bajo mundo de Hartford, hombres que rompían cráneos para vivir y no hacían preguntas. Estaban armados, alimentados por la promesa del enorme pago de Arthur Pendleton, y completamente arrogantes. Tengo un cuate en Sullivan y Asociados, la agencia de investigaciones en Boylston Street, le contó Jimmy a su equipo, arrojando un teléfono desechable sobre el tablero. Me costó 10,000 del adelanto de Pendleton, pero le rastreó el celular a la chica. No se está escondiendo en ningún rascacielos. Está metida en una bodega renovada en el Seaport District. Depósito de tránsito de Fargo Street. Agarre fácil. ¿Y este tal Jordan? Gruñó un matón desde atrás, cargando el corredizo de su pistola. Leyenda urbana, se burló Jimmy, girando el volante bruscamente. Estos capós de la costa este se sientan en sus torres de vidrio y dejan que sus contadores hagan la pelea. Cuando tumbemos la puerta y agarremos a la rubia, no va a haber nadie ahí más que polvo. Lo hacemos rápido, se la entregamos al niño rico en el Reed, y estamos de vuelta en Connecticut antes de medianoche. Navegaron el laberinto de caminos industriales, deteniéndose frente a una bodega aislada y tenuemente iluminada al borde del agua. Las enormes puertas oxidadas estaban encadenadas, pero una entrada peatonal lateral estaba ligeramente abierta, un solo foco amarillo parpadeando encima. Jimmy le hizo una señal a sus hombres. Apagaron el motor, salieron de la furgoneta, y desenfundaron sus armas. Se movieron con eficiencia practicada, apilándose junto a la puerta de acero. Jimmy la abrió de una patada, el arma en alto, completamente seguro de encontrar a una Carly aterrorizada acurrucada en un rincón. En cambio, entró a una oscuridad absoluta y sofocante. La pesada puerta de acero se cerró de golpe detrás de ellos con un estruendo ensordecedor, operada por un mecanismo invisible. La furgoneta afuera de pronto explotó en una bola de fuego naranja cegador, la onda expansiva sacudiendo las ventanas de la bodega. ¿Qué demonios?, gritó Jimmy, el pánico apoderándose de su garganta al instante mientras el resplandor de la furgoneta en llamas proyectaba largas sombras danzantes a través de los sucios paneles de vidrio. Reflectores de alta intensidad se encendieron de repente desde las pasarelas de arriba, cegando a Jimmy y a sus hombres. Levantaron las manos para protegerse los ojos, apuntando sus armas salvajemente hacia el techo. «Suelten las armas». La voz resonó desde el otro extremo de la bodega. Calmada, letal, absoluta. Mientras la vista de Jimmy se ajustaba a la luz cruda, la sangre se le heló. No estaban solos. De pie en semicírculo a su alrededor había al menos 20 hombres vestidos con equipo táctico oscuro, sosteniendo rifles automáticos con silenciador apuntados directamente a sus pechos. Caminando lentamente hacia el centro de la trampa mortal iba Lorenzo Enzo Bianchi. La cicatriz irregular en su mandíbula parecía brillar bajo los reflectores. Se detuvo a 10 metros de distancia, un cigarro encendido colgando de sus labios. Ni siquiera llevaba un arma. Sullivan y Asociados, rió Enzo con oscuridad, dando una calada a su cigarro. ¿De verdad creíste que un investigador privado de callejón podía rastrear un teléfono propiedad del sindicato Jordan sin que nosotros mismos le diéramos las coordenadas exactas que queríamos que encontrara? Jimmy tragó saliva con dificultad, las rodillas de pronto temblando. Oiga, no queremos ningún problema con su familia. ¿Nos contrataron solo para? Sé exactamente para qué los contrataron. La voz de barítono de Derek cortó el aire. Desde las sombras detrás de Enzo, emergió Derek Jordan. Llevaba un pesado abrigo de lana, las manos metidas casualmente en los bolsillos. No parecía una leyenda urbana. Parecía el mismo diablo, caminando sobre concreto sólido. «Suelten las armas», repitió Derek, la voz apenas por encima de un susurro. Sin embargo, dominaba toda la sala cavernosa. Uno por uno, los pesados golpes de acero contra concreto resonaron mientras el equipo de Jimmy entregaba sus armas con desesperación.
Jimmy soltó la última, cayendo de rodillas, su arrogancia bravucona evaporándose por completo. Señor Jordan, por favor, suplicó Jimmy, el sudor corriéndole por la cara. Pendleton nos dijo que era solo su esposa fugitiva. No nos dijo que estaba bajo su protección. Nos iremos. Le devolveremos el dinero. Derek caminó hacia adelante hasta que la punta de sus zapatos de piel pulidos quedó a centímetros de las rodillas de Jimmy. Miró hacia abajo al matón callejero tembloroso con una expresión de absoluto y hueco desapego. Arthur Pendleton envió a una jauría de perros rabiosos a mi ciudad a poner sus manos sucias sobre la mujer que amo. Derek pronunció la palabra amo, quedando suspendida en el aire helado, cargada de una finalidad aterradora y permanente. Si te matara, sería una misericordia. Pero Arthur necesita entender exactamente qué pasa cuando me obliga a actuar. Derek le hizo una señal a Enzo. Rómpanles las manos. A todos. Aseguren que nunca vuelvan a sostener un arma. Después, metan al señor Collins en un taxi. Tiene un mensaje que entregar. Jimmy gritó mientras los hombres de Enzo avanzaban, blandiendo pesados tubos de hierro arrancados de las paredes de la bodega. Derek no se inmutó ante el sonido de huesos rompiéndose. Simplemente dio la vuelta y salió hacia la niebla helada, listo para asestar el golpe final al rey de Hartford. Arthur Pendleton caminaba de un lado a otro de su suite en el Ritz-Carlton hasta que las suelas de sus zapatos se sintieron calientes. Revisó su reloj incrustado de diamantes por 50ª vez. Ya había pasado la medianoche. Jimmy ya debería haber llamado. Caminó hacia el minibar de caoba, las manos temblando tan violentamente que apenas podía desenroscar la tapa de una botella nueva de bourbon. Su vida se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Las cadenas de noticias transmitían cobertura ininterrumpida del escándalo de malversación de Pendleton Holdings. Sus abogados habían dejado oficialmente de responder sus correos, citando un conflicto de interés directamente relacionado con su miedo al sindicato Jordan. Arthur tomó un largo trago directo de la botella. Estúpida, murmuró al cuarto vacío. Ella causó todo esto. Cuando Jimmy la traiga aquí, ¿voy a? Un golpeteo pesado y frenético en la puerta de la suite hizo que Arthur saltara, derramando bourbon sobre su camisa arrugada. Se congeló. El toque era desesperado, acompañado de un lloriqueo patético y amortiguado. Jimmy, pensó Arthur, una oleada salvaje de triunfo recorriendo sus venas. La consiguió. Arthur prácticamente corrió hacia la puerta, abriendo el pesado cerrojo y jalándola de golpe. Las palabras murieron en su garganta. Jimmy la rata Collins estaba parado en el pasillo, pero estaba completamente solo. Su rostro era un desastre magullado y ensangrentado. Sus brazos colgaban sin fuerza a los costados, ambas muñecas dobladas en ángulos horriblemente antinaturales, completamente destrozadas. Las lágrimas corrían por las mejillas sucias del usurero. Jimmy, ¿qué demonios pasó? Arthur retrocedió, horrorizado. ¿Dónde está mi esposa? Jimmy se tambaleó dentro del cuarto, desplomándose sobre la mullida alfombra costosa. Miró hacia arriba, a Arthur, con una mezcla de agonía y odio puro y sin filtro. «Eres hombre muerto», sollozó Jimmy, tosiendo sangre sobre el piso. «Nos mandaste a una picadora de carne, Pendleton. Jordan nos estaba esperando». El estómago de Arthur cayó a un abismo sin fondo. ¿Jordan? No, se suponía que fueran discretos. Jimmy maniobró torpemente su cuerpo, usando los antebrazos para empujar un sobrearrugado y manchado de sangre desde el bolsillo de su chaqueta hasta el piso. Jordan dijo que te diera esto y que te dijera que el juego se acabó. Arthur miró el sobre como si fuera una granada activada. Lentamente se agachó, las manos temblando, y lo recogió. Rasgó la solapa. Adentro había una sola hoja de papel grueso. Escritas con elegante caligrafía de pluma fuente había 3 palabras: «Mira por la ventana». Antes de que Arthur pudiera siquiera procesar el mensaje, el aullido de sirenas atravesó la noche silenciosa. No era una sola sirena. Eran docenas. Arthur dejó caer la nota y corrió hacia el ventanal del piso al techo que daba a las calles de Boston, la mandíbula desencajada de terror paralizante y absoluto. Deteniéndose frente a la entrada principal del Ritz-Carlton había 6 camionetas negras con luces rojas y azules destellando, acompañadas de 3 patrullas del Departamento de Policía de Boston. Agentes federales fuertemente armados salían en tropel de los vehículos, cerrando el perímetro del hotel. Reporteros y camionetas de noticias ya estaban llegando a la escena, avisados por una fuente anónima. No.
jadeó Arthur, tropezando hacia atrás hasta chocar con el borde de la cama. No, esto es un error. Tengo dinero. Tengo poder. Un estruendo atronador hizo pedazos la puerta de su suite. Astillas de madera volaron por el cuarto. 5 agentes tácticos inundaron la habitación, las armas en alto, las linternas cortando la luz tenue del hotel. Arthur Pendleton, ladró un alguacil federal, pasando por encima de un Jimmy Collins que sollozaba en el suelo. Está arrestado por fraude electrónico federal, malversación y conspiración para cometer crimen organizado. Al piso, ahora. Arthur no se movió. Estaba paralizado, la mente completamente destrozada por la magnitud de su destrucción. Había pasado toda su vida siendo intocable, protegido por el legado de su familia. En menos de 48 horas, Derek Jordan lo había despojado de su empresa, su riqueza, su reputación y su libertad. Dije que al piso, gritó el alguacil, agarrando a Arthur del cuello y barriéndole las piernas con violencia. Arthur golpeó el suelo con fuerza, el aire escapando de sus pulmones en una ráfaga dolorosa. Mientras las esposas de acero frío se cerraban con firmeza alrededor de sus muñecas, encerrándolo en una jaula de la que probablemente nunca escaparía, finalmente comprendió la verdad aterradora. Carly no solo había huido. Había caminado directo hacia los brazos de un titán, y ese titán lo había aplastado como a un insecto. A kilómetros de distancia, en la calidez tranquila y serena del ático de Beacon Hill, Carly estaba sentada en el borde del enorme sofá. El televisor estaba encendido, en silencio. El titular de noticias de última hora parpadeaba en letras rojas brillantes al pie de la pantalla. Arthur Pendleton arrestado en habitación de hotel en Boston, enfrenta décadas en prisión federal. Vio las imágenes de Arthur, desaliñado, roto, llorando, siendo escoltado a empujones fuera del hotel por agentes federales mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. La pesada puerta de roble del estudio se abrió, y Derek entró. Se había quitado el abrigo y el saco del traje, las mangas de su camisa negra enrolladas. Caminó hacia el sofá, deteniéndose justo detrás de ella, los ojos fijos en la pantalla del televisor. Está hecho, dijo Derek en voz baja, su voz profunda envolviéndola como un escudo protector. Los fiscales federales tienen el libro contable fabricado. La comisión tiene sus cuentas bancarias. Nunca más va a respirar aire libre. Estás a salvo, Carly. Completa, permanentemente a salvo. Carly no apartó la mirada de la pantalla de inmediato. Un peso profundo que había cargado sobre el pecho durante 4 años agonizantes finalmente se evaporó por completo. Tomó una respiración profunda y estremecida, el aire sabiendo más dulce que nunca antes. Tomó el control remoto y apagó el televisor. La pantalla se puso negra, sumiendo el cuarto en una intimidad silenciosa. Carly se puso de pie y se giró para encarar al monstruo que se había convertido en su salvador. Gracias, susurró, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Derek se acercó, cerrando la última distancia entre ellos. Extendió las manos, sus grandes palmas envolviendo con suavidad su rostro, los pulgares limpiando una sola lágrima que había logrado escapar. Nunca tienes que darme las gracias por proteger a mi propia alma, Carly. Carly se recostó en su tacto, envolviendo los brazos alrededor de su cintura, apoyando la cabeza contra el muro sólido de su pecho. Escuchó el latido firme y poderoso de su corazón. Sabía que estaba parada en el centro de un mundo oscuro y violento, envuelta en los brazos de un hombre peligroso. Pero mientras Derek la sostenía con fuerza, descansando la barbilla sobre su cabeza, Carly finalmente supo que estaba exactamente donde pertenecía. Ya no era una víctima. Era la reina de las sombras. Qué final tan escalofriante y satisfactorio para el aterrador viaje de Carly. Arthur aprendió la lección definitiva. Cuando empujas a una mujer hacia la oscuridad, más te vale rezar para que no encuentre a un monstruo dispuesto a pelear por ella entre las sombras. Derek Jordan no solo salvó a Carly. Desató el karma definitivo, destrozando el imperio de Arthur y asegurándole a ella una corona en su mundo oscuro. Si este intenso romance de mafia te mantuvo al borde del asiento con su drama retorcido y su justicia explosiva, no te querrás perder nuestra próxima historia épica. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué te pareció el brutal plan de venganza de Derek. ¿Recibió Arthur exactamente lo que merecía? Dale like a este vídeo. Compártelo con esos amigos que aman un thriller de romance oscuro. Y no olvides suscribirte al canal para más narraciones dramáticas, llenas de giros y que te quitan el aliento, cada semana.